pan en tus manos. ¿Cómo se llama? Pan en tus manos. Ahora decirlo así, pan en mis manos. Pan en tus manos. Pan en mis manos. Mirá lo que dice Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Versículo 26. Mateo 26, versículo 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, ¿esto qué? Esto es mi cuerpo. Hasta ahí nomás. Quiero que me sigan atentamente durante este mensaje porque nos va a ayudar a entender varias cosas. Número 1, dice el texto que mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, ¿esto es qué? Mi cuerpo. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 35. Juan capítulo 6, versículo 35. Dice: Jesús les dijo: yo soy ¿qué? El pan de vida. El que a mí viene nunca ¿qué? Tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 51. Juan capítulo 6, versículo 51. Dice: yo soy, Jesús hablando, yo soy el ¿qué? El pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Por la vida del mundo. Lo primero que tenemos que entender es que en el Evangelio nosotros no venimos al Evangelio para recibir una serie de doctrinas. El Evangelio no son doctrinas. El Evangelio es una vida que se expresa. El Evangelio es Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Cristo. Cristo. A veces pensamos que, bueno, vengo al Evangelio y me van a dar una lista de cosas que tengo que hacer y otra lista de las que no tengo que hacer. Y la verdad es que eso es muy pequeño en comparación con lo que significa realmente el Evangelio. El Evangelio es Cristo. ¿Sí? Cristo. Nosotros vemos en todos los Evangelios reflejado que cuando habla Cristo está hablando de una vida. Está expresando algo que tiene que ver con una vida. El Evangelio no es una denominación más entre tantas que hay en el mundo. Cuando reducimos el Evangelio a un credo, es menospreciar lo que Cristo hizo en la cruz. Porque para que el Evangelio tenga sentido en nuestra vida, lo que tuvo que suceder es que Cristo tuvo que ir a la cruz y morir. Y al tercer día tuvo que resucitar. Y eso es lo que hace válido el Evangelio, si no estaríamos perdiendo el tiempo. Si Cristo, dice Pablo, no hubiese resucitado de entre los muertos, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Lo que le da sentido a que hoy estemos acá es que Cristo resucitó. Entonces nosotros tenemos esperanza. Y la esperanza es una vida presente y una vida eterna. Una vida eterna que en realidad la empezamos a vivir desde el momento en que conocemos y le entregamos nuestra vida a Cristo. Cuando no conocíamos a Cristo, lo que teníamos era una muerte eterna. Si moríamos sin Cristo, moríamos dos veces. Moríamos físicamente y moríamos espiritualmente, eternamente. Por eso lo ves a Cristo diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de vida. ¿Por qué? Porque lo que está expresando Cristo es una vida. El Evangelio es vida. ¿Qué es el Evangelio? Vida. Cuando Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo da a los discípulos, lo que estaba sucediendo era que estaba celebrando la Pascua. Hay toda una discusión teológica alrededor para saber si era en el momento preciso de la Pascua, el día preciso de la Pascua, si fue un día antes, si fue un rato antes.
como ustedes saben, siempre el ser humano está a la búsqueda del pelo en la leche. En lugar de quedarse con lo relevante, siempre está pensando, pero no fue la Pascua. ¿Y comió cordero? Seguramente que habrá comido cordero. ¿Y cómo era el pan? ¿Usó harina 3-0, 4-0, 5-0, 6-0? ¿Era harina favorita o era harina de la...? Siempre estamos en la búsqueda de esas cosas que no tienen sentido. Jesús estaba con los discípulos y estaba a punto de ir a la cruz, a punto de ser maltratado, crucificado, y en ese momento Él se reúne con los discípulos, la cena última, previa a la crucifixión. Toma pan, yo quiero que te imagines esto mientras vamos hablando. Toma pan, ¿sí? ¿Se imaginan el pan en la mano de Jesús? Lo que hace es, ¿qué? Antes, ¿qué hace? Lo bendice. Lo bendice, toma pan, lo bendice. Otras traducciones dice que lo que hizo fue dar gracias. ¿Sí? Lo bendice. Luego, ¿qué hace? Lo parte. ¿Sí? Y finalmente, ¿qué hace? Lo reparte, lo comparte a los discípulos. ¿Sí? Y luego les dice, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Es la primera vez que Jesús empieza a hablar de cuerpo. Y quiero que empiecen a pensar en esa palabrita cuerpo, porque va a ser importante para lo que vamos a ir viendo. La Biblia habla muchísimo acerca del pan. Habla muchísimo, desde el Génesis hasta prácticamente el Apocalipsis habla muchísimo del pan. Es mencionado tantas veces que en algún momento vamos a hablar puntualmente de la cantidad de veces que se menciona. Son muchísimas. Yo les voy a compartir hoy algunas. La palabra pan proviene de la palabra latina panis, que significa alimento para los hombres. Eso es lo que significa pan, alimento para los hombres. Pan en griego significa todo. Todo. Entonces, cuando Jesús les da pan, ¿qué les está dando? Todo. Este es mi cuerpo. A través de este cuerpo que yo estoy compartiendo con ustedes, les estoy dando todo. Todo. O sea, Jesús es el pan de vida y es todo lo que nosotros necesitamos. Cuando Jesús está partiendo el pan y se los da a los discípulos, le dice, tomen, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Les está dando todo lo que ellos iban a necesitar. Cuando Jesús parte el pan, como en Jesús, en Cristo, no hay división, no se divide el cuerpo, se multiplica, porque lo que se parte, se reparte, bajo la bendición de Dios se multiplica, no se divide. Por eso el cuerpo de Cristo creció. Cristo sembró su cuerpo físico para luego cosechar un cuerpo espiritual que es la iglesia. Se multiplicó, creció el cuerpo de Cristo ahora. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo cuando les hablaba de cuerpo. Lo que pasa es que para esta gente todavía era difícil de entender qué quería decir Jesús cuando hablaba de cuerpo. Ellos veían el cuerpo físico, no veían el cuerpo espiritual. Es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Vemos el pan y venimos a la mesa del Señor y vemos un pan. Y a veces nos cuesta ver al Cristo que se partió a sí mismo por amor a nosotros y que ahora se expresa a través de un cuerpo llamado iglesia. Vemos el pan. No podemos ver a Cristo. ¿Sí? La primera vez que aparece pan en la Biblia es en Génesis 3:19. Vamos rapidito a Génesis 3:19. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás.
Es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra pan. Génesis 3:19, en el comienzo. ¿Sí? Ahora, ¿bajo qué contexto aparece esa palabra pan? Bajo un contexto de maldición. Porque Dios ya había determinado que el hombre iba a ganar todo lo que ganara con esfuerzo, con dolor, con sacrificio. Porque el hombre acababa de pecar. Entonces Dios dice, le habla a la mujer y le dice, con dolor, cuando las mujeres vayan al cielo, busquen a Eva y recuérdenle la gratitud que tienen en su corazón. Dios la miró y le dijo, con dolor darás a luz. ¿Sí? Y le dijo, y tu deseo será para tu marido. Ahí hay otro problema que en algún otro momento vamos a tratar. ¿Sí? A la serpiente le dijo, maldita serás entre todos los animales. Te arrastrarás sobre tu pecho todos los días de tu vida y comerás polvo todos los días de tu vida. ¿De qué está hecho el hombre? De polvo. ¿Qué come la serpiente? Bien. Y entonces al hombre le dice, vas a ganar el pan diario con el sudor de tu rostro. Bajo un efecto, bajo un contexto de maldición. ¿Sí? Antes del pecado, todo lo que Adán hacía, lo hacía con alegría y placer, pero ahora el pan para su sustento iba a ser ganado con su dolor, con gran esfuerzo y con mucho sudor. Con mucho cansancio. Cosas que en el Edén no se conocían, pero porque el hombre decidió hacer lo contrario a lo que Dios le dijo, Dios agarró y dijo, ok, ustedes determinaron esto, háganse cargo. ¿Sí? En el libro de Éxodo encontramos lo que se conoce como el pan de la proposición. El pan de la proposición. Éxodo 25, versículo 30 vamos a leer, después lean todo lo demás, yo solamente voy a tocar algunos versículos. Éxodo 25, 30. Dice, y pondrás sobre la mesa ¿qué? El pan de la proposición delante de mí continuamente. Dios le habla a Moisés, le da las instrucciones para las cuestiones que tenían que ver con el tabernáculo. Le dice Moisés, el tabernáculo va a tener esto y esto y esto y esto. Lo van a hacer de esta forma y de esta manera. Va a estar revestido de tal esto, tal cosa, tal. Había toda una serie de instrucciones. El tabernáculo no se hacía así nomás. Dios tenía sus requisitos. ¿Sí? Ahora, ¿de cuántas partes se componía el tabernáculo? 3. ¿La primera cuál es? Atrios. Ahí llegaba todo el pueblo al atrio. Hasta ahí llegaba el pueblo. Después, ¿cuál venía? El lugar santo. ¿Quiénes habitaban ahí? Los sacerdotes. Y después, ¿cuál es la parte que falta? Lugar santísimo. ¿Quién habitaba ahí? ¿Quién? No habitaba nadie. Ahí descendía Dios una vez al año cuando se encontraba con los sacerdotes designados. Durante el resto del año quedaba vacío, era un cuarto oscuro. ¿Sí? Ahora, el pan de la proposición era una mesa como esa, pero de oro, porque Dios le había indicado que tenía que ser de oro, una mesa de oro, donde ponían los panes de la proposición, esto que estamos mencionando acá. Cada 7 días, es decir, el día de reposo, los panes tenían que ser renovados. ¿Por qué razón? Porque el sacerdote que iba a ministrar comía los panes de la proposición. Entonces, cada 7 días tenían que haber panes nuevos, fresquitos, para el sacerdote que luego iba a ir a ministrar. Es decir, el sábado cuando el sacerdote iba, el día de reposo, tenía que encontrarse con panes frescos. No podía encontrarse los panes de la semana anterior, por ejemplo. ¿Sí?
Esos panes eran 12 panes. ¿Casualidad? 12 panes. Eran sin levadura, y la mesa en la que estaban puestos estaba en el lugar santo delante del Señor. ¿Sí? Ahora, tenemos que decir que el pan que Jesús toma, bendice, parte y comparte a sus discípulos era este pan sin levadura, porque Jesús seguía las tradiciones judías. Jesús no vino a romper todo, dijo él: yo he venido a cumplir. Yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces Jesús agarra y parte ese pan, preparado de la misma manera. Él, como sacerdote, sabía y tenía presente las cuestiones que tenían que ver con el sacerdocio. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa pan de la proposición? Significa literalmente pan de la presencia o pan de los rostros. Pan de la presencia. El pan, dice el Éxodo, debe estar delante de Dios continuamente. ¿Quién es el pan según lo acabamos de leer en los evangelios? Entonces, ¿qué quiere decir en el Éxodo? Figurativamente, que el pan debe estar delante de Dios continuamente. ¿Quién debe estar delante de Dios continuamente? Ya en el Éxodo, lo que pasa es que ellos veían por figuras, por sombras, pero el pan de vida ya estaba presente. Delante de Dios está. Por eso la orden al sacerdote, en este caso a Moisés, es: pondrá sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Cada vez que el sacerdote iba delante de Dios o a esa mesa, tenía que encontrar el pan ahí. El sacerdote se iba a encontrar con el pan de la proposición, Cristo. ¿Sí? ¿Quiénes comían del pan? Los sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes hay acá? Uno. ¿Los demás qué son? ¿Qué son? Se quedaron mudos. ¿Qué son? Sacerdotisas y sacerdotes. Entonces hay que levantar la mano. Yo soy sacerdote, por eso vengo a la mesa hoy. Vengo a comer el pan de la proposición, vengo a comer a Cristo. ¿Sí? Hoy ya no hay sacerdotes como había en la antigüedad, designados para entrar ellos exclusivamente delante de la presencia de Dios. Hoy ya no existe eso. Hoy tenemos acceso libre gracias a que Cristo rompió lo que nos separaba de la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Dónde estaba puesto el pan, según Éxodo? Sí, pero delante de Dios. El pan me quedé con el pan de la levadura. Delante de Dios estaba el pan, ministraba al Señor. Porque al lugar santísimo era una vez al año que se podía entrar. Una vez al año, por eso en el lugar santísimo no había nada. No es que Dios se quedaba ahí diciendo: tengo 364 días libres, ¿qué hago? Dios descendía cuando el sacerdote entraba esa vez, pero después Dios no habitaba ahí. ¿Sí? Ahora, cuando Jesús celebra con los discípulos, era el tiempo de la Pascua. La Pascua fue la celebración que se instituyó en el Éxodo, cuando los israelitas estaban esclavos en Egipto. ¿Sí? Ellos estaban esclavos y viene Dios y le dice a Moisés: instituyan la Pascua. La Pascua significa pasar por alto. ¿Sí? ¿Me siguen? Pasar por alto. Dios lo que hace cuando celebramos la Pascua o la cena es pasar por alto nuestros pecados. Los pasa por alto. Hubo alguien
que nos favoreció en ese sentido. ¿En qué consistía la Pascua? Que cada familia tenía que sacrificar un cordero. Cada familia se reunía a celebrar la Pascua, entonces lo que hacían era sacrificaban un cordero, se lo comían y con la sangre marcaban las puertas. Entonces el ángel de la muerte, al ver esa marca en los dinteles de las casas, no podía entrar, pasaba de largo. Esa era una de las cosas que implicaba celebrar la Pascua. ¿Sí? Ahora, hoy ya no tenemos que celebrarlo de esa manera, no tenemos que sacrificar un cordero y decir, bueno, vamos a comer el cordero y después le ponemos sangre a la puerta de nuestras casas. Hoy nuestras familias están rociadas y cubiertas por la sangre del Cordero de Dios. Ya no tenemos que hacer eso. Ya no tenemos, porque el Cordero de Dios, de acuerdo a lo que Juan nos enseña, fue el que se ofreció por todos nosotros. ¿Sí? Ya no hace falta ese tipo de cosas. Ahora, pasó el tiempo del Éxodo, del Génesis, y mucho tiempo acá, hacia adelante, los discípulos, yo no sé si conscientes de las implicancias de la Pascua o no, pero le dicen al Señor, Señor, ¿dónde querés que preparemos la Pascua? Ellos estaban viendo un ritual. Quiero que te metas en esto. Ellos veían en la Pascua un ritual. Nosotros ya no tenemos un ritual. Y Jesús, entendiendo, conociendo lo que hay en la mente y el corazón del hombre, que muchas veces se aferra rápidamente a los ritos, a las tradiciones, a las fórmulas, le dice, vayan a tal lugar y díganle a ese hombre, el Señor nos dijo que preparemos acá en tu casa la Pascua. Acá vamos a pasar la Pascua. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, como el maestro era excelente en su didáctica y lo que hacía era tomar cosas de lo cotidiano para poner en la mente y el corazón de la gente enseñanzas prácticas, Jesús era excelente. Él tenía una gran habilidad para enseñar por medio de lo que estaba ahí al alcance de su mano. Entonces agarra el pan que estaba en la mesa, lo bendice, lo parte y lo reparte. Y le dice, muchachos, tomen, coman. Este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. ¿Sí? Vemos que usó el pan para graficar un mensaje que pretendía darle a los discípulos acerca del cuerpo, que no era un cuerpo cualquiera, era su cuerpo. No es que Él les vino a enseñar acerca de un cuerpo cualquiera, les habló de su cuerpo. ¿Sí? A lo largo de los evangelios vemos también en varias ocasiones donde el pan fue el elemento principal de muchas de las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, cuando toma los 5 panes y los 2 peces. Vamos a Mateo 14. Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21. Dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo que compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Fíjate lo que hace Jesús. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos. ¿Y los discípulos a quién? A la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que recogieron fueron como 5.000 hombres, los que comieron fueron como 5.000 hombres,
sin contar las mujeres y los niños. Fíjate que Jesús, cada vez que agarraba el pan en sus manos, repetía la actitud. Daba gracias, bendecía el pan, lo partía, lo repartía. Pero acá, a comparación de lo que hizo cuando estuvo con los discípulos en la última cena, acá en este texto hace algo más. Le da a los discípulos y los discípulos a la multitud. Pan en tus manos. O sea, la idea de Dios no es que vos comas, te sacies vos y estés bien. La idea de Jesús es, te doy pan para que vayas y des a la multitud. Porque ese pan está bendecido y se va a multiplicar. ¿Amén? No. Algunos puntos y principios para la multiplicación. Número 1, aprende a bendecir lo que tenés, aunque te parezca poco. Aprende a bendecir lo que tenés, aunque te parezca poco. Si vos abrís la canilla y sale una gota de agua, ¿no tenés agua? Aunque tengas una gota, seguís teniendo agua. No tenés en cantidad, pero seguís teniendo agua. Aunque no tengas dólares y tengas patacones, quizás no tenés millones en tu billetera, en tu bolsillo, pero ¿tenés dinero? Eso hay que bendecirlo. Señor, gracias. Aprende a bendecir, a hablar bien, porque la multitud siempre va a desbordarte. La demanda siempre va a ser mayor, pero cuando vos bendecís lo que tenés, vos podés alimentar a multitudes. ¿Sí? Tenemos que aprender a agradecer por el pan que tenés en tu mesa, no solo por el pan físico, ese que lográs poner en la mesa o que Dios te permite poner en la mesa todos los días. Agradecer el pan espiritual que día a día tenés en tu mesa. Agradecelo, agradecelo, agradecelo. Todos los días tenés la posibilidad de comer este pan de vida, comer a Cristo. En segundo lugar, lo que pones en manos de Dios siempre se multiplica. Lo que vos pones en manos de Dios siempre se multiplica. Lo que crees que es poco, cuando se lo damos al Señor, lo que le entregás al Señor, Él lo multiplica, lo hace crecer, lo aumenta. Yo no sé cómo lo hace, pero Él lo hace. Y eso es lo que tenemos que aprender. Parece poco lo que tenés hoy, ponelo en las manos del Señor. Sí, el Señor te lo entrego. Vos sos un Dios de multiplicación. Y te vas a dar cuenta que funciona. Lo que pasa es que tenemos que matar al intelecto. Tenemos que crucificar el intelecto, porque el intelecto muchas veces nos lleva a pensar, no se puede. No tengo. Es poquito. Esa es la mente natural. ¿Sí? En tercer lugar, cuando das de gracia lo que de gracia has recibido, te es añadido mucho más. Jesús agarró, partió el pan, le dijo a los discípulos, tomen, denle a la multitud. Y ellos que estaban preocupados porque tenían apenas para ellos, cuando terminaron de darle a los que estaban ahí, se dieron cuenta que algo había ocurrido. 12 cestas llenas tuvieron. 12 cestas llenas. Cuando vos das de gracia lo que de gracia recibiste, Dios te bendice. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de todo. Cuando vos das de tu tiempo, decís, 1 hora de mi día la voy a dedicar a dar una palabra a alguien, eso te es añadido, te es remunerado por el Cristo bendito. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que estás haciendo. ¿Sí? Ahora, lo que sea, número 4, lo que sea que des, hacelo con alegría, con fe, expectante por ver a Dios obrar. No podemos ir y decir, bueno, voy a dar esto y bueno, con alegría lo tenemos que hacer. Con fe, ¿por qué? Porque Dios recompensa la fe. Sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. Si viniste sin fe, te vas a ir sin nada. Y encima habiendo desagradado a Dios. Porque lo que
no se hace con fe, para Dios es una ofensa. Lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sí? Imagínate esa gente en pleno desierto, habrán pensado que se van a morir de hambre. Pero es imposible que si Jesús está, algo no ocurra. Si Jesús está en nuestra vida, si Jesús está en nuestro entorno, si Jesús está en nuestro hogar, es imposible que algo no ocurra. Eso tenemos que entenderlo claro. Ahora, Jesús bendice el pan, síganme la idea. Jesús bendice el pan, agradece por él, lo parte y se lo da a los discípulos y les dice: esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Cuando Jesús veía el pan físico, no veía pan, él veía su iglesia. Se va a repartir, yo me voy a repartir entre todos estos, y estos a su vez se van a repartir entre tantos otros. Por eso en Juan, cuando ora, dice: Padre, no solamente ruego por estos, sino por los que han de creer en ellos, en mí, por la palabra de ellos. Jesús ya tenía en mente ese momento sublime donde se iba a partir, le iba a repartir a cada uno una porción de su cuerpo, y ese Cristo que iba a estar ahora dentro, ya no fuera, dentro de cada uno de los discípulos, se iba a multiplicar. Y eso es lo que pasó a lo largo de los siglos y de las generaciones. La iglesia de Cristo es más numerosa de lo que nosotros nos imaginamos, porque ha crecido, se ha multiplicado. ¿Sí? En Colosenses 1:24 Pablo dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia, no es pan. El pan es una figura que Jesús utilizó para hablar de su cuerpo, la iglesia. En ese momento él hablaba de un cuerpo físico que iba a ser entregado, pero cuando hablaba del cuerpo, ahora ya el cuerpo no iba a estar en la cruz, iba a estar en cada uno de nosotros. Y ese cuerpo que fue partido en aquel entonces, hoy se volvió a reunir, mirá. Todos nosotros somos un pedacito de ese Cristo que fue partido. Y cuando nos reunimos, Cristo cobra vida. ¿Tendrá valor entonces el cuerpo de Cristo? Jesús lo bendijo. Se entregó por él. ¿Tendrá valor el cuerpo de Cristo? Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a amar el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Cómo nos vamos a dar todo por el cuerpo de Cristo si Él lo dio todo por nosotros? Este es mi cuerpo, que por ustedes es partido, le dijo a la gente, a los discípulos. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Tenemos que amar el cuerpo de Cristo. Tiene que ser importante el cuerpo de Cristo. Tiene que ser lo más importante. Amarlo. Porque Jesús vuelve por ese cuerpo. Vuelve a recuperar lo que alguna vez sembró. Porque el que siembra, cosecha. Él sembró en la cruz su cuerpo, ahora vuelve por la cosecha y quiere una cosecha abundante. Y lo único que Cristo reconoce es todo lo que está unido a ese cuerpo. Tenemos que amar el cuerpo de Cristo. Tiene que ser valiosísimo para nosotros el cuerpo de Cristo. Porque un cuerpo santo, sin pecado, fue entregado por nosotros, pecadores. ¿Cómo no vamos a ser capaces de amar nosotros el cuerpo de Cristo? Valorarlo, amarlo, priorizarlo, velar por Él. Si Él lo dio todo por nosotros, no sé vos, capaz que vos eras mucho mejor que yo, pero yo la verdad es que merecía ir de cabeza al infierno. Y no había asesinado a nadie, no era un violador, no había hecho ninguna cosa de esas que nosotros creemos que son a los ojos de Dios más grandes que otras. Porque nosotros tenemos un pecadómetro, un medidor de pecados. Pero por el solo hecho de haber nacido humano, yo merecía el infierno. David decía: en pecado me concibió mi madre. Vengo a este mundo y ya estoy contaminado. Y necesitaba un Salvador. Y el más santo fue y se entregó por mí. Jesús toma el pan en sus manos. Su cuerpo, la iglesia estaba representada ahí. Y dice que bendijo el pan, su cuerpo. Agradeció al Padre por el cuerpo.
lo partió como una muestra de lo que iba a suceder con él. Es decir, Jesús les dice a los discípulos: muchachos, mi cuerpo físico será partido por ustedes, que son mi otro cuerpo, la iglesia. Ustedes, le dijo a Pedro, y los que estaban ahí, van a ser mi otro cuerpo. Este es mi cuerpo que por ustedes es partido, el cuerpo físico. Pero se van a volver a reunir, cada uno en su lugar, cada parte en su lugar de ese cuerpo. Y voy a volver por ese cuerpo. Voy a sembrar mi cuerpo físico para luego cosechar un cuerpo espiritual llamado iglesia. Voy a entregar mi vida por ustedes para que luego a través de ustedes mi vida se pueda manifestar. Por eso decimos que ahora la iglesia es la expresión de Cristo en la tierra, los nacidos de nuevo, los regenerados, no los degenerados. Eso no. Los apartados para la gloria de Dios, esos son la iglesia. Por esos Cristo oró, por esos Cristo se entregó, por esos Cristo vuelve. Amén. No por los que dicen ser, sino por los que son verdaderamente. Ahora, si Jesús bendijo y dio gracias al Padre por su cuerpo, yo te pregunto, ¿será o no importante que nosotros hagamos lo mismo? Jesús bendijo el cuerpo. Jesús no lo criticó, no lo menospreció, lo bendijo. Gracias, Padre, por mi cuerpo, que es entregado en favor de ellos. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que amemos el cuerpo con la misma intensidad con la que Cristo nos amó a nosotros. Eso es lo que tenemos que aprender. Será importante que nosotros bendigamos y agradezcamos al Padre por el cuerpo de Cristo. Todos los días tenemos que agradecer por ese cuerpo que ayer fue partido, pero que hoy es reunido nuevamente para que ese Cristo resucitado se manifieste en y a través nuestro. Vos y yo somos parte de ese cuerpo. Si es que estamos en Cristo, somos parte de ese cuerpo. Somos el fruto de ese partimiento. El pan no habla cuando es partido, no se queja, pero Cristo sí. A Cristo le dolió ser partido, pero eligió ser partido por vos y por mí. El pan no se queja, pero a Cristo le dolió. ¿Sí? Somos el fruto de ese partimiento. Cada pedacito partido representa el cuerpo de Cristo destrozado por amor a nosotros. ¿Cómo no vamos a amar el cuerpo de Cristo? Esos pedazos hoy se volvieron a reunir para honrar al Señor. Amén. Ese es el poder de la vida y la resurrección. Muero, pero vuelvo a vivir. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Te apasiona? En la cena pascual vemos que Jesús toma el pan, lo bendice, agradece por él, lo parte y lo pone en manos de los discípulos. Les dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo, partido por ustedes. Yo soy el pan de vida, el que coma de mí vivirá eternamente. Ahora, pan es vida, es alimentación, es bendición, pero también es unidad. ¿Sí? Es un todo. Pan, de acuerdo a lo que vimos al comienzo, es un todo. No existe un cuerpo completo si falta un miembro. Porque un cuerpo es un todo. Pan es unidad, es comunión. Jesús estaba con los discípulos teniendo un momento de intimidad y de comunión. Pan es provisión, pan es abundancia, pan es todo el fruto del Espíritu, es todo Cristo representado ahí. Es todo eso y mucho más. Eso es lo que representa el pan, el cuerpo de Cristo. Cuando comemos el pan en la cena del Señor, lo que estamos ratificando es nuestra unión con ese cuerpo de Cristo. ¿Sí? Estamos diciéndole al Señor: Señor, somos uno. Vos y yo,
Junto a mis hermanos somos uno. No somos dos cuerpos, somos uno. No somos tres cuerpos, somos uno. Amén. Tenemos la misma naturaleza. No somos un cuerpo híbrido compuesto de 1, 2, 3, 4, 5 naturalezas. Tenemos una sola naturaleza y es divina. ¿Cómo es? Divina. Esa es la esencia del cuerpo de Cristo, es naturaleza divina. ¿Sí? Ahora, Jesús ya empezaba a hablar y en ese momento empezaba a vislumbrar un cuerpo. En ese momento tan importante, Jesús empezaba a vislumbrar un cuerpo, su cuerpo. El cuerpo físico era Él. Este cuerpo va a ser entregado por ustedes, muchachos. Pero vuelvo por otro cuerpo que es espiritual, la iglesia. Pero ruego a Dios que podamos entender, porque de esta comprensión depende nuestro vínculo con el cuerpo de Cristo. Si nosotros no entendemos lo que es la iglesia, nos vamos a asociar con la iglesia en tanto y en cuanto a nosotros nos parezca bien. Pero cuando entendemos lo que es la iglesia, entonces podemos vincularnos y decir: Señor, soy parte de ese cuerpo glorioso, maravilloso que es la iglesia. ¿Cómo no vamos a amar la iglesia si Cristo fue partido en su totalidad? No quedó un solo pedazo de Cristo. Fue partido en su totalidad. ¿Cómo no vamos a velar por el cuerpo de Cristo si eso significó que el Señor fuese triturado, molido en la cruz por vos y por mí? ¿Cómo no vamos a amar el cuerpo de Cristo? ¿Cómo no vamos a velar por el cuerpo de Cristo? Cada vez que nos reunimos, lo que hacemos es que ese pan que fue partido ahora sea un todo. O sea, Cristo llenándolo todo, abarcándolo todo, inundándolo todo. Él es el que lo llena todo en todos. Ese cuerpo molido y partido hoy se vuelve a reunir y es fantástico y le volvemos a dar forma a ese cuerpo. Le volvemos a dar forma a ese cuerpo hoy. Tenemos que tener claro esto. En la multiplicación de los panes y peces, vemos que Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo da a los discípulos para que a su vez ellos lo repartan a los necesitados. Lo vimos recién en Mateo 14. ¿Por qué razón? Porque el pan, que es Cristo, es para que lo compartamos con todos. No solamente para nosotros, es para que lo compartamos con todos. ¿Con quiénes? Con todos. Claro que hay un momento íntimo donde los discípulos, la iglesia del Señor se reúne para celebrar al Señor. O no celebramos ritos, celebramos vida. Entonces, disfrutamos el estar juntos. Pero hay un momento en que Dios te dice: ahora pongo pan en tus manos para que vos vayas y compartas con los que están en necesidad. Eso fue lo que hizo Jesús cuando multiplicó los panes y los peces. A Jesús no le interesaba mostrar milagros por solo mostrar. Él quería que ese milagro fuese la expresión de una necesidad resuelta por aquel que es el todo. ¿Sí? El pan de vida. Todos nosotros sabemos que el pan representa una de las necesidades más básicas del ser humano, ¿sí o no? Una mesa que no tiene pan es una mesa que tiene necesidades. ¿Sí o no? Una mesa, vos imaginate lo que es una familia que se siente al mediodía y no tenga pan. No tiene resuelto lo más básico del ser humano. Entonces Jesús, que algo sabe de esto, dice: no, yo me voy a presentar como el pan. El que viene a suplir toda necesidad, fundamentalmente espiritual. Amén. Eso es lo que tenemos que tener claro. El pan es fundamental en todo hogar, en toda casa, en toda familia. Es parte de la alimentación. Una mesa que no tiene pan es una mesa con necesidades. Una mesa con necesidades no solo físicas, sino también espirituales. Cuando compartimos el pan que recibimos, lo que estamos haciendo es multiplicarlo. Señor, vos me das pan, yo lo reparto, lo comparto y ese pan se multiplica.
Porque cuando doy de gracia sigo recibiendo. Porque cuando Dios me ve que yo soy generoso con lo que Él puso en mis manos y puedo compartirlo, Dios me añade más. Entonces sigo dando y Dios me añade, y sigo dando y Dios me da, y sigo dando y Dios me da. Y es interminable esto. Dice el texto que leímos recién que todos fueron saciados, y la idea de Dios es darte para que des hasta que todos sean saciados, que no haya uno que tenga hambre espiritual. Dios no me da pan para que yo diga, ay, qué rico pan que tengo, y salga, viste como hacía el Kiko con el chavo. Yo tengo paleta, vos no. Y empezaba la cuestión ahí. No te da para eso. Dios te da para que compartas. Y cuando vos compartís, Dios te añade. Y cuando compartís, Dios te añade. Y sigue y no se detiene. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que el pan que Dios puso en nuestra mano, el pan de vida, el pan espiritual, vayamos a otro y le digamos, mirá, esto es lo que te quiero compartir. Y cuando ese es saciado, Dios te da más pan para que sacies el de al lado. Y cuando ese se alimentó, te da para que le des al de al lado. Dios no te da para que estemos así nosotros. Espiritualmente obesos, ¿no? Dios te da para que des. Dios me da para que dé. Dios pone pan en mis manos para que yo lo comparta. Y cuando comparto pan, ¿a quién comparto? A Cristo. ¿Qué pasaría si nosotros salimos hoy decididos todos a decir voy a compartir el pan de vida? ¿Salí, hijo? No doy más. Pero la semana que viene, la próxima, vuelvo por más pan porque voy a seguir repartiendo esta semana. Tremendo, ¿no? Quiero darte un ejemplo más. Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27 del 33 al 36. Dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, Pablo algo aprendió. De alguien aprendió esto. Habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo por lo que Pablo les había hablado previamente, comieron también. ¿Sí? Estaba Pablo en un naufragio. Pablo iba con 270 ladrones porque iban a la cárcel que estaba en Roma. Pablo estaba siendo enviado a Roma a terminar su vida ahí, a terminar sus días ahí. A Roma no iban a ver necesariamente a alguien. Iban a encontrarse con la muerte. Eran mandados, eran exiliados, deportados a la cárcel que estaba en Roma. Iba con 270 ladrones y hacía 14 días que Pablo y toda esa gente no comían. Encima se le suma una tormenta tremenda que se levanta en medio del mar. O sea, todo mal. ¿Sí? Todos sentían que se iban a morir. Todos a excepción de Pablo, quien pudo discernir lo que estaban pensando los marineros. ¿Saben qué estaban pensando los marineros? La embarcación tenía un botecito. Y los marineros empezaron a decir, nosotros ni locos vamos a ir a Roma. Cuando esto se descuide, tiramos el botecito al agua y salimos. Ellos van a morir, nosotros no. Entonces Pablo, que entiende lo que estaba sucediendo, les dice, no. Muchachos, ni se atrevan a hacerlo. ¿Por qué? Porque el Dios al que sirvo se me apareció anoche y me dijo que ninguno de nosotros va a morir. Así que dejen sus planes a un costado y vengan, porque hace 14 días que no probamos pan. Vengan, vamos a compartir. Agarró el pan, partió, antes de partir dio gracias a Dios, dijo gracias Dios,
partió el pan, comió él y le dio el resto. ¿Sabés cómo termina la historia? No murió nadie. Todos llegaron a salvo. ¿Por qué razón? Porque hubo un Pablo en medio de todo ese caos que se atrevió a decir: no tengan miedo, el Dios al que sirvo se me apareció anoche y vino y me dijo: no va a morir nadie. Y eso es lo que tengo para decirles de parte de Dios: no va a morir nadie. Pero hay requisitos. Hay requisitos. Hay requisitos. Número 1, abandonar cualquier otro plan que tengas que no sea el plan de Dios. Porque nosotros nos queremos salvar y que los demás se mueran. Y Pablo dijo: no, muchachos, no. Quédense tranquilos. Dios me dijo: no va a morir nadie. Así que abandonen cualquier otro plan, porque cualquier otro plan que vos y yo tengamos no viene de Dios. ¿Sí? En segundo lugar, no abandones el barco. Cuando la cosa se ponga difícil, no abandones el barco. Eso es de cobardes. No abandones el barco. Eso es lo que Pablo les está diciendo. No te bajes de la embarcación, no abandones el barco, el cuerpo de Cristo que te puede salvar de la tormenta. No lo abandones por nada. Porque acá adentro hay pan, en medio del mar no hay pan, Acá, le dice Pablo, acá van a encontrar pan, vengan, coman. Y eso es lo que le tenemos que decir a la gente: en medio del caos no vas a encontrar pan, acá adentro hay pan. Y tenemos abundancia, Cristo abundancia, Cristo pan, Cristo multiplicación, acá hay pan. ¿Amén? Con mayor seguridad lo tenés que decir, amén. Claro que hay pan, y pan del bueno. Y no porque yo sea el panadero el que lo elabora, yo lo reparto. Tenemos que permanecer en el barco, no busques otras opciones. ¿Se pone difícil la cosa? Señor, yo permanezco anclado acá al lado tuyo, no me voy a mover, porque acá me voy a salvar. ¿Amén? Mejor busca otras opciones. Dicen algunos que buscan excusas, pero no, lo que tenemos que abandonar son las excusas, no la embarcación. No abandones el barco. No abandones el barco, no lo abandones, no lo abandones, no lo abandones. Porque afuera hay una tormenta durísima. No te vas a salvar si no te animás a permanecer en la embarcación. El tiempo que viene, a pesar de un montón de cosas, lo único que va a salvaguardar a la gente de la tormenta feroz que hay afuera es la iglesia. No te bajes del barco. No te bajes de la embarcación. Abandonar cualquier otro plan que te implique salirte del cuerpo de Cristo. Pablo les dice: nadie va a morir, solo permanezcan todos en el barco. Aunque las cosas se pongan complicadas, no abandones el barco, no abandones la embarcación, no abandones a los que te pueden ayudar en el momento crítico, no los abandones. Por empezar, no abandones tu relación con el Señor. No abandones tu relación con Cristo, no la abandonemos. Aprendamos a permanecer unidos al cuerpo. Cristo ya oró por su cuerpo. Padre, te pido que los guardes. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea que hay una cobertura sobre mi vida y la tuya. No dejes que los problemas o dificultades te lleven a considerar la posibilidad de abandonar el barco que es el cuerpo de Cristo. Afuera no te va a ir mejor. Miren, hay cosas que a veces por una cuestión de ética no puedo contar desde acá. Pero si yo te pudiera contar algunas cosas, te darías cuenta que abandonar el barco lleva a, no sé, un montón de problemas. Salirte de lo que te brinda cobertura y seguridad te genera problemas. ¿Sí? El Señor te proveyó de todo lo necesario para que vivas bien, en victoria, a pesar de las tormentas.
Pablo estaba preso como el resto, pero era libre y con la capacidad de traer una palabra de Dios al resto, con autoridad de Dios, y dijo, versículo 31, si estos no permanecen en la nave, le dijo al centurión y a los soldados, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados que hicieron, cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse, dice el texto. Es decir, cortaron cualquier otra posibilidad que les significara a ellos pensar en alguna otra alternativa. Vamos a permanecer en el barco, porque ahí hay pan, ahí hay alimento. Amén. Pablo le anunció al centurión y a los soldados que si esos hombres no permanecían en el barco, no se iban a salvar. Entonces los soldados que hicieron, cortaron las sogas del bote y lo soltaron. Es tiempo de que sueltes cualquier otro plan que no sea el plan de Dios para tu vida. Soltá cualquier otro plan que no sea el plan de Dios para tu vida. Dios te dice hoy, quédate en el barco. Decirle que tienes al lado, quédate en el barco. Y nada malo te sucederá. Amén. Nada malo te va a suceder. Ahora Dios también nos dice, si eligen otro plan, yo no los voy a respaldar. Porque Dios permanece donde Él ha señalado, permanece sosteniendo nuestra vida donde Él ha señalado que debemos estar. Entonces Dios viene y te dice, si permaneces acá, yo te voy a sostener. No hablo de este lugar físico, en el cuerpo hablo, en el cuerpo. ¿Sí? En el cuerpo de Cristo. Cualquier otro plan, no vas a contar con mi respaldo. En definitiva, era Pablo el que dirigía el barco y los soldados romanos cortaron la soga. Todo lo que pesaba, todo lo que significaba cualquier otra posibilidad, se perdió en medio del mar. Entonces, cuando vieron lo que estaba sucediendo, los ladrones se recontra enojaron con Pablo. ¿Cómo es posible que este tipo venga y nos quite la posibilidad de sobrevivir? Hay gente que cree que fuera del cuerpo de Cristo puede sobrevivir, puede ser feliz, puede estar bendecido. Mentira. Entonces Pablo les dice, muchachos, se me apareció el Señor, ese Dios al que sirvo, y me dijo que no hay por qué preocuparse porque no se va a perder nada, así que ahora vengan a comer, vamos a comer. Vamos a comer. Hace 14 días que no comían. En medio de la tormenta, solo los que tienen una palabra de Dios salen victoriosos. ¿Vos tenés una palabra de Dios? Y solo los que salen victoriosos pueden compartir esa palabra con los que tienen miedo, con los que están preocupados, con los que están angustiados. Tenés que compartir esa palabra. Amén. Mirá la locura de Pablo. En medio del mar. Imagínate esta escena. No el Titanic, por favor, porque ya el Titanic. Imagínate Pablo en medio del mar, un mar furioso, tratando de matar a todos los que estaban ahí. Y Pablo les dice, muchachos, vengan, vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a compartir el pan. ¿Y qué hacemos con la tormenta? Vamos a compartir el pan. Dios me dijo que nadie va a morir. Vengan. Todos estaban preocupados por lo que estaba pasando. Afuera hay mucha preocupación. ¿Qué pasaría si esta semana vos te plantás frente a alguien y le decís, vení, vamos a comer pan? No te preocupes. Pero hay tormenta afuera, nos vamos a morir. No nos vamos a morir. Dios me dijo que no te vas a morir. ¿Qué pasaría? Entonces, ¿qué hace Pablo? Toma la iniciativa y come primero. Necesitamos levantarnos con una profunda convicción y ser los primeros en comer a Cristo, el pan de vida. Gritar a los cuatro vientos que no nos vamos a bajar del barco porque Cristo está ahí. Ahí está Cristo. Ahí está Cristo. Amén. Hoy vamos a dar el primer paso y no solo comeremos al Señor, sino que además lo vamos a repartir con otros que están en angustia y necesidad, tal como lo hicieron los discípulos y el propio Pablo. Porque una vez que nosotros comamos del pan, a otros también se les va a activar el hambre. ¿Nunca te pasó que de repente viste comer a alguien un asadito y dijiste, qué lindo ese que come un asadito, se te activa el hambre cuando vos ves en otros lo que están comiendo? Si a vos te ven comer a Cristo, a otros se les va a activar el hambre espiritual también. ¿Y sabés qué va a poder suceder? Dependerá de nosotros que vayamos y compartamos el pan de vida que hemos recibido.
¿Cómo termina la historia? La Biblia nos dice que Pablo y esos hombres que iban ahí comieron. Nadie murió y todos llegaron sanos y salvos a la isla de Malta. No murió nadie. Todos llegaron bien. Los que pensaban morir a mitad de camino se dieron cuenta que fue sabio haber oído la palabra de aquel que tenía una palabra de Dios. No escuches a cualquiera. Te vas a confundir. Escuchá a aquel que dice: Dios se me apareció y me dijo esto. Nada te va a faltar. Nada te va a suceder si permaneces en el lugar donde Dios está. Amén. Ahora, somos llamados a repartir el pan de vida que es Cristo con aquellos que están en necesidad, así como nosotros hemos comido y hemos sido saciados. También hay otros que necesitan ser saciados. Y el Señor hoy pone el pan en tus manos para que vos lo des a otros que creen que se van a morir. Hay gente afuera diciendo: nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Hay gente que está esperando el momento de morirse, de pasar a otro lugar, a otra vida, dicen ellos. ¿Qué pasaría si nosotros tomamos el pan que el Señor pone en nuestras manos y lo compartimos con otros? Diciéndole simplemente: no te muevas de Cristo. Jesús te quiere bendecir. No vas a morir. Vas a vivir y vas a contar lo que Dios ha hecho también con tu vida. Amén. Amén. David dijo: yo no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Repartí el pan, no te lo guardes. Repartilo, compartilo con quienes están a tu alrededor. Cristo pan, Cristo abundancia, Cristo salvación quiere manifestarse en tu vida y en la mía. Amén. Quiero pedirte que te pongas de pie, por favor.